Buenas tardes. Vamos a iniciar esta conferencia de prensa compartiendo con ustedes el nuevo esfuerzo que iniciamos a partir de este lunes, en donde hacemos un llamado a que si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Si tenemos síntomas de COVID-19, digamos no a la automedicación y sí a la atención médica. Es importante que sepamos que al ser el COVID-19 una enfermedad de reciente descubrimiento, no existen protocolos de atención médica 100% seguros. En este tipo de condiciones inciertas, es determinante que busquemos la atención oportuna de un especialista. Los médicos no tratan COVID-19. Los médicos tratan pacientes con sus historias clínicas particulares. En caso de que no tengamos recursos suficientes, utilicemos las líneas telefónicas gratuitas que han surgido para atender a las personas en necesidad. No nos automediquemos. La automedicación no solo arriesga nuestra salud, sino que nos hace gastar innecesariamente al comprar productos que no necesitamos. El miedo al estigma y el contagio en las clínicas u hospitales no deben ser factores que eviten que busquemos atención médica en estos lugares. Si no nos sentimos bien, tomemos las medidas de prevención necesarias, pero no dejemos de acudir a las clínicas u hospitales. No esperemos hasta que sea tarde. La vida es primero. Este es un mensaje de Ancham Cosedifunidis. Como pudieron ver, parte del esfuerzo que estamos haciendo semana a semana en el eje de sanitario, perdón por la situación técnica. Como pudieron ver, repito, el esfuerzo que estamos haciendo semana a semana alrededor de buscar cómo contribuir ante la opinión pública, ante la población, para crear conciencia. Esta semana, cuando comparamos los números, estamos ya viendo que el mundo supera los 10.400.000 casos, supera los 509.000 fallecidos. Centroamérica ya está en 83.600 contagios, más de 2.000 fallecidos. Creo que es importante en este sentido entender que estamos viendo en el mundo 165.000 casos de contagios diarios. Solo cuando comparamos el miércoles pasado con este miércoles, las cifras que estamos presentando. En el caso de Centroamérica estamos viendo un total de 2.616 contagios diarios y en el caso de Nicaragua 50 contagios diarios. Esta es una situación donde aparentemente Nicaragua vive una realidad distinta, así se ha querido presentar a lo largo de toda esta semana. De hecho, esta cifra de 50 contagios diarios en relación a Centroamérica representan únicamente el 1.9% de los contagios de la región. Si vemos el número de fallecidos en el mundo, fallecen 4.547 personas o fallecieron en esta semana. En el caso de Centroamérica son 65 fallecidos diarios y en el caso nuestro estamos hablando de un fallecido en la semana diariamente. Obviamente un fallecido sobre 65 fallecidos te representa el 0.15%, y aquí es importante ver este manejo de cifras porque en las últimas 5 semanas los casos han estado entre 49 y 51 casos diarios y de ahí no se mueven. 50 casos diarios en las últimas 2 semanas. Pareciera que en Nicaragua se contagian cada semana el mismo número de personas que se curan, y eso hace que obviamente se vean cifras que de alguna manera no reflejan lo que la población, lo que nosotros los ciudadanos estamos viendo en el país. De hecho, contrariamente a esta información, la secretaria Michelle Bachelet, desde su ámbito de el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, externó su preocupación por la intensificación de la pandemia en Nicaragua. Igualmente, ayer en la conferencia semanal de la Organización Panamericana de la Salud se hablaba de que
si hay algo que no se conoce, es el caso de Nicaragua, no se tiene información. Insistían mucho las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud que se necesitan test, pero no solo se necesitan test, y aquí es importante también lo que se expresaba ayer, se necesitan test y se necesitan conocer los resultados de los test, porque esos resultados transparentes son los que te pueden permitir que se pare la cadena de contagio. En este sentido, creo que una situación pues que obviamente está ahí expresándose de manera contraria a lo que se venden estas cifras oficiales es esa otra realidad. Y lo que es preocupante, y retomando las palabras de la secretaria Bachelet, es que esto lo único que hace es, en vez de detener, lo que hace es promover, es lo que hace es incrementar. Y en ese sentido queremos también destacar que a pesar de esta narrativa donde se nos quiere hacer creer que está pasando algo distinto de lo que está pasando, afortunadamente en cifras que que se dieron a conocer y que vimos hoy en Google en cuanto al índice de movilidad, hay ya un repunte porque había habido una especie de relajamiento de la propia población en no hacer las medidas de detenerse, de quedarse en casa mientras se tenga que quedar en casa, y se había dado una mayor movilización entre el 14 de junio y las cifras últimas que se habían conocido al 23 de junio. Sin embargo, para el 27 de junio estamos viendo que la gente ha vuelto a tomar conciencia, y por eso para nosotros es importante que estas conferencias empiecen con este tema, porque esto es lo que nos va a permitir de alguna manera crear esa conciencia en la gente en que, de nuevo, las medidas básicas, el lavarnos las manos, el usar mascarilla, el tomar ese distanciamiento social cuando salimos, que salgamos mientras sea necesario, y si no, entonces no salgamos. Son esas pequeñas acciones, pero a la vez importantísimas acciones para que podamos preservar en este sentido la vida, para que podamos desde ese punto de vista también evitar que se propague este virus y que no solo tengamos afectaciones en el tema sanitario, sino también en el tema económico, porque esa es la otra realidad que está enfrentando la familia nicaragüense. El impacto, por un lado, que tiene en aquellas familias que están siendo afectadas, que tienen contagios, que han perdido vidas humanas, pero también el impacto que las familias nicaragüenses, que afortunadamente por ese lado no han sido afectadas, desafortunadamente están siendo afectadas por el otro lado. Y en este sentido queríamos compartir con ustedes de alguna manera en la parte económica lo que es un esfuerzo regional que se está haciendo, y en este caso a través del liderazgo de COEP en Honduras, en donde lo que estamos viendo es que en la región, y estas cifras se están moviendo, vamos a tener una caída prácticamente de 3.6%. Sin embargo, vamos desde el país que menos va a caer, que es Panamá, que va a caer en 2 puntos, hasta el país que más va a caer hasta el día de hoy, que es Nicaragua, con 6.3%. Y esto es importante de tenerlo en cuenta porque ante esa realidad económica lo que estamos viendo es que, por un lado, el país que más afectación va a tener en empleo formal o en caída de empleo formal es Nicaragua, y eso de alguna manera tiene que ver con la falta de respuesta a las medidas que sí se han venido implementando en los otros países de la región que están enfrentando, igual que nosotros, esta situación. Cuando nosotros vemos a Centroamérica, vemos que hay medidas de moratorias en el pago de impuestos. Esto lo han hecho Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá. Hay medidas de aumento en el gasto público, lo han hecho El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá. Hay moratorias en el pago de servicios, lo han hecho El Salvador, Guatemala y Panamá. Entre
la información que se ha venido recopilando y que ahora estamos compartiendo como Centroamérica para poder decir hacia dónde tenemos que plantear las medidas que queremos en cada país en función de esa realidad que tenemos hoy integradas en Centroamérica. ¿Cuánto se ha gastado para combatir el COVID-19? En el caso de El Salvador estamos hablando de que se ha gastado el 3.5% del PIB. En el caso de Guatemala, 3.4%, en el caso de Panamá, 3.3%, en el caso de Honduras, 2.7%, y en el caso de Costa Rica, que tiene problemas fiscales, 0.7%. En el caso de Nicaragua, desconocido, si es que se está gastando. La realidad es que viene una situación muy difícil en lo que resta del año, especialmente por la caída en el turismo, por la caída en las remesas, por el tema mismo de la caída en los precios de los productos que nosotros tenemos. El problema no es en cuanto al orden de inflacionario, sino que el problema que vamos a estar enfrentando es porque se reducen los ingresos y eso a su vez produce una caída en el consumo. Entonces, desde ese punto de vista, quisiéramos señalar de que la segunda medida que se le dio respuesta la semana pasada en relación a las 14 medidas que en el COSEP hicimos, que necesita, en este caso, políticas públicas que necesita el país para darle respuesta a la ciudadanía y a las empresas, que fue esa reducción del 3% en cuanto a la tarifa de energía, y el dejar congelado el deslizamiento, la no aplicación del deslizamiento en el resto del año. Es una medida, de nuevo, igual que dijimos la semana pasada en relación al tema de los cambios en las normativas de la CIBOIF, una medida que va en la dirección correcta pero insuficiente. Y desde ese punto de vista, obviamente lo que estamos viendo es que se tomó la decisión por parte de las autoridades de solo aplicar el equivalente a la reducción del precio del petróleo, pero no han aplicado las otras propuestas, no han tocado las otras fuentes de posible reducción a la tarifa que se presentó en la propuesta que hicimos como COSEP. Desde ese punto de vista es importante seguir haciendo este llamado a que hay que darle respuesta a estos planteamientos con de una manera más importante de la que se vio, más significativa de la que se vio en esta semana. Por el otro lado, sí queremos señalar de nuevo que en el caso de la tarjeta de crédito, para las personas que nos ven, creemos que es importante en ese sentido entender de que lo que se ha dado a lo largo de estos meses y de manera transversal, la medida que sí va a tener un impacto significativo en la población, en este caso en los tarjetavientes, es el hecho de que el cambio en la fórmula para el pago mínimo, siendo redundante en las tarjetas, se está bajando de 3% al 2%. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si yo tengo un saldo de 10.000 córdobas en la tarjeta de crédito, voy a tener que pagar esos 10.000 córdobas ya no entre 33 meses, sino que voy a pagar esos 10.000 córdobas entre 50 meses. Esto tiene pros y tiene contras. El pro es que en vez de pagar 300 córdobas al mes, si no tengo en este momento trabajo y estoy teniendo un problema de flujo, pues voy a pasar de pagar 303 córdobas al mes a pagar 200 córdobas al mes en la parte que corresponde al capital. Eso significa que mientras dure esta medida, que es hasta el 31 de marzo del año próximo, en esos 9 meses la persona va a ahorrarse el equivalente al 34% de lo que tendría que haber pagado durante ese periodo. Es decir, se va a ahorrar 927 córdobas de pago de saldo mínimo en relación a su tarjeta. Sin embargo, obviamente, esto no es gratuito. Entonces, esto lo que significa es
que una vez que termine esta medida va a volver a cobrarse ese saldo con los intereses que corresponda, y en ese sentido eso la diferencia que mencionaba, esos 927 córdobas que se dejaron de pagar, te va a generar más interés que tengas que pagar en el tiempo. Entonces, aquellas personas que tengan problemas realmente de flujo porque no tienen trabajo, porque se cayó el ingreso en su microempresa, pues si tiene que tomar esto es un alivio, pero aquellas personas que no están en esa situación, obviamente los invitamos a que paguen más para que no tengan que en el tiempo salir perjudicadas teniendo que pagar más interés. Desde ese punto de vista, también quisiéramos compartir que aquí, como han habido estas dos medidas que han ido digamos, en una dirección correcta pero insuficiente, se quita con otro tipo de medidas las afectaciones que les está haciendo al sector privado. Hemos estado dando seguimiento a dos políticas que esta semana de manera concreta hemos querido presentar en esta conferencia de prensa. Por un lado, en el caso de las importaciones de partes y accesorios de equipos médicos, ¿qué es lo que se está dando? Se está dando una reclasificación en las partidas arancelarias de, por ejemplo, los ventiladores que hoy son fundamentales para salvar vidas. Antes de este cambio estaban registrados bajo una partida donde esos ventiladores no tienen por qué pagar el 15% de IVA. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades aduaneras ahora? Están haciendo una reclasificación y te obligan a que ese ventilador lo ponen en otra clasificación arancelaria que te obliga a pagar impuestos y que además te abre la posibilidad de que el agente, en este caso la aduana, te quiera poner una multa diciendo que vos registraste mal esa partida. Entonces, estamos empezando a ver una necesidad de recaudación que ya inclusive riñe contra la propia seguridad, contra la propia realidad de salvar vidas, que es lo importante en este momento. Una necesidad de recaudación tributaria que está llegando a aquellos equipos que son necesarios para poder enfrentar la pandemia y que entonces esto los hace que se encarezcan. Y ahí vemos después que esta situación además se contradice porque por el otro lado empezamos a ver que en el mercado empiezan a aparecer equipos, estos mismos, por ejemplo, oxímetros, que es uno de los productos que les están haciendo esta reclasificación y los están obligando a pagar impuestos, pues que aparecen en el mercado vendiéndose oxímetros que no tienen necesariamente, no se sabe si entraron pagando impuestos o no, que están compitiendo con empresas que generan empleo formal, que la empresa con empleo formal tiene que pagar impuestos y hace que su producto sea más caro contra el que no está pagando impuestos, que estos equipos las personas lo compran porque creen que pues al estar más barato les conviene más comprarlo y no tienen quien les enseñe a usar el equipo, no tienen el soporte técnico que necesitas para usar este tipo de equipo. Y alrededor de ese tema estamos realmente haciendo un llamado de que hay que ser congruentes en que todo tiene que ir dirigido en función de apoyar a la ciudadanía, en función de que esta situación que se está viendo en la aduana con respecto a este tipo de equipos médicos se revierta. También lo otro que está pasando es que ahora le están poniendo dudas de valor en este aspecto y ejemplificamos a las mascarillas quirúrgicas. Entonces están haciendo que sea mucho más caro, se está incrementando un 18% en el precio de la factura de las mascarillas quirúrgicas que están entrando al país, y eso hace que entonces esa mascarilla
se vuelva más cara y que el médico que está comprando, inclusive el médico del MINSA, del hospital público, que no está recibiendo esa mascarilla de parte de las autoridades y la tiene que ir a comprar por sus propios recursos para poder sobrevivir y tratar de evitar el contagio, pues lo está haciendo muchísimo más caro. Entonces, este tipo de cosas son las que hacemos un llamado a que tienen que detenerse, a que tienen que ir en una dirección contraria a lo que se está haciendo, y lo mismo está sucediendo en otros ámbitos. Nosotros que estamos también trabajando el tema de los productos de exportación, hemos visto que en las últimas casi 3 semanas se dio un cambio del IPSA, en donde ahora obliga a que las muestras correspondientes a la vigilancia y exportación de productos lácteos ahora se tienen que remitir a los laboratorios del IPSA. Antes lo podíamos hacer en los laboratorios privados, antes se ocupaba el laboratorio de Baxa, por ejemplo. Con esta disposición, lo único que vos estás haciendo es afectando a un sector que necesita exportar oportunamente, que está teniendo un precio a la baja, y que con esta medida lo que además están aumentando el número de muestreos que se tienen que hacer, entonces encarece por un lado a esa persona, a ese productor, a ese ganadero, el poder sacar su leche, y por el otro lado lo atrasa además porque se dilata el proceso mucho más días. Entonces aquí de nuevo, o sea, querer recaudar a costa de la salud y del empleo no es la dirección correcta. Tenemos que poner en este sentido las prioridades en orden, y ese es el llamado que estamos haciendo desde ese punto de vista. Y por último, el tema de lo que ha sido un esfuerzo que hemos venido desarrollando en asegurar el tránsito de los productos esenciales en la región. Desde ese punto de vista, ¿qué es lo que estamos dándole seguimiento? El sector de transporte centroamericano, y luego nosotros desde el Comité Consultivo de la Integración Económica hicimos un llamado para que en este caso las autoridades de Costa Rica hagan una reversión de estas decisiones que han tomado, estas disposiciones que han tomado. Por un lado se está pidiendo un mejor trato para los transportistas, por el otro lado estamos indicando que los almacenes fiscales no tienen las condiciones necesarias. Entonces la solicitud que se ha hecho, y que Costa Rica a través de su ministra de Comercio hoy ha respondido pues a esta solicitud, pero vamos a seguir en esta línea, es que se eliminen o deroguen los decretos ejecutivos costarricenses para que se permita el ingreso y salida de vehículos para carga y descarga directamente en la bodega, eliminar la imposición del GPS, paralelamente la eliminación y derogación de las disposiciones y acuerdos que han provocado la reciprocidad por parte de los otros países. Y la semana próxima vamos a estar transmitiendo a las autoridades los resultados de otra encuesta que se ha hecho en el sector privado para reflejar qué ha significado esto. Y en este momento, en lo que va del proceso, quiero cerrar señalando que sobre las empresas, que todavía es una muestra en proceso que se está construyendo, el 89% de estas han incrementado desde que se dio esta situación los costos logísticos. El 92% ha sido un incremento en costos de transporte, y el 72% de las empresas están siendo afectadas de forma tal que han tenido que incrementar precios y a la misma vez reducir márgenes. Y aquí eso lo que te coloca es ante una realidad de pérdida de competencia, y por el otro lado de estar en una constante amenaza en relación a que, al no haber este tipo de respuesta, se pueda volver a dar una situación que nos pueda detener el proceso del tránsito de mercancía en la región. Abrimos a cualquier pregunta. Buenas tardes.
Gracias, Wendy. En relación al tema de la importación, no solo es con el tema ventiladores, también mencionado oxímetros de pulso. En el caso de las mascarillas, lo que está viendo quirúrgicas, lo que está viendo es también, ahí no se están yendo por la reclasificación arancelaria, y lo que están haciendo es estableciendo dudas de valor. Entonces, al establecerte una duda de valor, ellos deciden qué precio es el que le tenés que poner a la factura de ese producto que estás importando al país. Entonces, desde ese punto de vista, al final del día lo que vos ves es que esto solo está encareciendo la entrada de estos productos, cuando nosotros desde marzo hemos venido insistiendo que lo que se tiene que dar es una flexibilización fiscal de todo aquello que sirva para combatir la pandemia. El caso obviamente de los ventiladores, pues es una situación que no es tanto hacia el consumidor final, porque la mayor parte de la población, o la inmensa mayoría de la población, no compra ventiladores, son los hospitales, pues en este caso del sector privado y el sector público los que compran ventiladores. Sin embargo, en el caso de los oxímetros, que sí se ha convertido en un elemento muy importante, porque un oxímetro es el que te permite medir la cantidad de oxígeno que tenés y dependiendo de cómo marca ese oxímetro, si está por abajo de 90 en esa medición, entonces la recomendación obviamente es que inmediatamente busques esa atención médica a la que hacíamos referencia al inicio. Entonces, aquí lo que se está dando es, pues, al final del día, un encarecimiento de productos a la población. Se está yendo en línea contraria a esa flexibilización que hemos insistido que es necesaria. Se pone en desventaja de alguna manera al mismo médico que no tiene ese apoyo de parte del sector público en su atención a la ciudadanía, y aquí por eso insistimos, esto te lleva a tener para la población productos más caros, para el sector médico productos más caros, hacen que se encarezcan los equipos que son vitales para salvar vidas, y que todo esto con una lógica únicamente de recaudación tributaria. En relación a lo que mencionaba, efectivamente, don Mario Janón ha lanzado hoy el interés de competir por la presidencia de COSEP, y esto está abierto. Vamos a ver en las próximas semanas quiénes más, qué otras personas van a querer participar en este proceso. En ese sentido, el INDE también ha hecho uso de una campaña que está en este sentido creando, de acuerdo a lo que planteaban ellos en su retroalimentación, queriendo que las elecciones de COSEP sean unas elecciones cívicas, de fiesta cívica, y que eso obviamente es parte de lo que vamos a estar viendo en los próximos 8 semanas. Estamos entrando al mes de julio, entonces faltan pues todo el mes de julio y todo el mes de agosto. De acuerdo a esa situación, pues estaremos atentos en esa dirección a lo que otras personas tomen su decisión de si quieren correr o no quieren correr. Pregunta Iván Olivares. Damos la palabra a Iván Olivares. Retomando una parte de la pregunta que contestaba, de que bueno, también si tenéis, para el presidente que estaba hablando de la necesidad de un relevo, más allá de que sea un periodista electoral, como hemos acompañado a lo largo de muchos años como periodistas, pero no estamos hablando de la necesidad de que haya un relevo de opción. Y quería preguntarte acerca de eso, si estás de acuerdo con que tiene que ser educar en la unión. Yo mencioné la semana pasada que esa es una decisión que estaré comunicando oportunamente, es lo que tengo que contestar al respecto. ¿Más preguntas, muchachos?
Gracias, cuídense.